Capítulo 24. Encrucijada de control. Laura llegó a un salón amplio, iluminado tenuemente por lámparas antiguas. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el aire estaba cargado de tensión. Sabía que este momento sería diferente. No era solo otra prueba, era una encrucijada que podía cambiarlo todo. Él estaba allí, apoyado contra una columna, observándola con la misma calma inquietante de siempre. Pero esta vez su mirada parecía medir no solo sus movimientos, sino sus emociones más profundas. «Has avanzado mucho», dijo él, con voz baja y medida. «Pero ahora enfrentarás la parte más difícil del juego. Decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar sin perderte a ti misma». Laura tragó saliva, consciente de que cada latido de su corazón estaba amplificado. Su cuerpo reaccionaba, su mente evaluaba, y la tensión entre ambos se volvía casi insoportable. Frente a ella, un objeto sobre una mesa, otro sobre con instrucciones. Pero al tomarlo, entendió que esta vez no era solo físico. La tarjeta decía: «Todo depende de tu elección. Cada reacción tuya altera el juego, y esta vez él también espera tu decisión». «Esto es diferente», susurró Laura, con un hilo de voz. «Sí», contestó él. «Esta vez el control no está solo en mis manos, ni en las tuyas, sino en cómo decides manejar lo que sientes y lo que temes». Laura respiró hondo. Cada prueba anterior la había preparado para esto, pero el desafío era más intenso. Su deseo, su miedo y su curiosidad se mezclaban de forma que era imposible separarlos. Avanzó un paso, luego otro, cada movimiento calculado, cada respiración medida. Sentía el calor de su presencia, la tensión en el aire y la electricidad del instante. El juego ya no era solo él imponiendo reglas, ahora también era ella decidiendo cómo enfrentarlo. «Buen paso», dijo él, con apenas un suspiro. «La verdadera prueba no es obedecer, sino reconocer lo que deseas y asumirlo sin miedo». Laura comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que cada prueba, cada mirada y cada decisión la habían transformado. Y mientras la tensión persistía, pensó: «El juego ya no tiene vuelta atrás». Y cada límite que cruza la acerca más a lo que nunca imaginó sentir ni controlar. Capítulo 25. El pulso del juego. Laura avanzaba por un corredor estrecho, iluminado solo por la luz tenue de unas lámparas parpadeantes. Cada paso resonaba como un latido propio, amplificando la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Él apareció frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. Esta vez no había instrucciones, ni tarjetas, ni pruebas aparentes, solo la tensión en el aire y la intensidad de sus miradas. «Llegamos a un punto decisivo», dijo él con voz baja y profunda. «Aquí no hay reglas, solo lo que estés dispuesta a aceptar y sentir». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Cada fibra estaba alerta, cada latido acelerado. Lo que sentía era una mezcla de miedo, deseo y anticipación que la dejaba sin aliento. «¿Qué quieres de mí?», susurró, intentando mantener la compostura. «Quiero que descubras lo que no sabías que deseabas», contestó él. «Que sientas cada límite, cada emoción y que decidas cómo cruzarlo». Laura respiró hondo.
Sabía que cada prueba anterior la había preparado para este instante, pero ahora todo era más intenso. La tensión entre ellos era casi tangible, y cada mirada, cada gesto, era una invitación silenciosa a enfrentar lo desconocido. Se acercó un paso. Él no se movió, solo la observaba, midiendo cada reacción. Otro paso. Sus respiraciones se mezclaban en el aire cargado de misterio. Laura comprendió algo crucial. El verdadero juego no estaba en lo que él podía imponer, sino en lo que ella decidía sentir y asumir. «Buen paso», susurró él finalmente. «La tensión que sientes, esa es la esencia del juego. No hay vuelta atrás, y cada límite que cruzas te transforma». Laura cerró los ojos un instante, dejando que cada emoción la atravesara. Miedo, deseo, curiosidad y adrenalina se mezclaban en un solo latido. Y al abrirlos, vio que la intensidad en sus ojos coincidía con la suya. En ese instante comprendió algo que nunca había sentido antes. El peligro, la atracción y la incertidumbre eran inseparables. Y eso era lo que hacía que todo fuera irresistible. Capítulo 26. El límite de la incertidumbre. Laura avanzaba por un salón casi a oscuras, donde cada sombra parecía moverse con intención propia. Su respiración era rápida, su corazón latía con fuerza, y la sensación de peligro estaba mezclada con una atracción imposible de ignorar. Cada paso la acercaba al límite que sabía que no podría retroceder. Él estaba allí, apoyado contra la pared, con la misma calma inquietante que la había acompañado desde el inicio. Pero esta vez algo era diferente. La expectativa en sus ojos no era solo de observación, era un desafío silencioso que pedía respuesta inmediata. «Hoy», dijo con voz baja, casi un susurro, «tu prueba no es física ni lógica, es emocional. Debes enfrentarte a lo que realmente sientes, sin distracciones ni escapatorias». Laura tragó saliva. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta y cada pensamiento se mezclaba con la tensión y la excitación que sentía. Sabía que el juego había alcanzado un punto donde el control y el deseo se entrelazaban de forma inseparable. Frente a ella, un espejo grande reflejaba la penumbra del salón. Pero no era un reflejo común. Era como si el cristal multiplicara sus emociones, amplificara sus dudas y las proyectara hacia él. «Mírate», ordenó él. «Mira lo que despierta tu miedo y tu deseo al mismo tiempo. Solo enfrentando eso podrás avanzar». Laura respiró hondo. Su reflejo le devolvía una imagen intensa, alerta, vulnerable, fascinada y curiosa. Cada latido parecía resonar en el espejo, recordándole que la línea entre miedo y deseo era inevitable. Avanzó lentamente, extendiendo la mano hacia el reflejo. Cada gesto era medido, consciente. Cada reacción suya estaba siendo evaluada, pero más importante, ella estaba aprendiendo a evaluar sus propios límites. «Buen paso», murmuró él. «Has llegado al punto donde tus emociones y tu instinto se enfrentan. Y eso, Laura, es lo que hace que este juego sea inolvidable». Laura cerró los ojos un instante y dejó que cada sensación la atravesara. Miedo, deseo, tensión, fascinación. Cuando los abrió, comprendió algo inquietante y poderoso. El verdadero límite no estaba afuera, sino dentro de ella misma. Y solo enfrentándolo podría descubrir quién era y qué deseaba realmente. Capítulo 27. La encrucijada final.
Laura avanzaba por un pasillo largo, apenas iluminado por la luz que entraba por las ventanas. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y su respiración se aceleraba con cada paso. Sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Él apareció frente a ella, pero esta vez no estaba solo. La mujer misteriosa de los callejones estaba a su lado, observando cada gesto de Laura. La tensión en el aire era casi insoportable. El juego había tomado un giro que nadie le había anticipado. «Hoy», dijo él con voz grave y firme, «todo depende de ti. Cada reacción, cada pensamiento y cada decisión definirán lo que ocurre a continuación». Laura tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Su cuerpo estaba en alerta máxima y la mezcla de miedo y fascinación la mantenía hipnotizada. La presencia de ambos frente a ella amplificaba la tensión. «Laura», continuó él, «no es un camino fácil. Puedes retirarte y mantener tu seguridad, o seguir adelante y enfrentar lo que deseas y lo que temes». Laura tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Su cuerpo estaba en alerta máxima y la mezcla de miedo y fascinación la mantenía hipnotizada. La presencia de ambos frente a ella amplificaba la tensión. «Tienes que elegir», continuó él. «No es un camino fácil. Puedes retirarte y mantener tu seguridad, o seguir adelante y enfrentar lo que deseas y lo que temes». Laura miró a la mujer, luego a él. Cada segundo era una prueba de autocontrol, de instinto y de deseo. Su mente daba vueltas, pero su cuerpo reaccionaba antes que ella pudiera racionalizar. Sabía que esta elección podía cambiar la dinámica entre ellos para siempre. Con un profundo suspiro, Laura dio un paso adelante. Su decisión estaba tomada: enfrentar lo desconocido, aceptar la tensión y no retroceder. La sensación de miedo y deseo se mezclaba en un único latido, intenso y eléctrico. «Buen paso», susurró él. «Has aceptado que el verdadero juego no está en mí ni en ella, sino en lo que tú decides sentir y asumir». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada prueba, cada encuentro y cada decisión la habían llevado hasta aquí. Sabía que la tensión acumulada estaba a punto de estallar y que el clímax del juego estaba más cerca que nunca. En ese instante comprendió algo poderoso y perturbador. El juego ya no era solo sobre miedo o deseo, era sobre descubrir su propio poder, su propia vulnerabilidad y lo que realmente estaba dispuesta a asumir. Capítulo 28. El clímax de la tensión. Laura avanzaba por el salón con pasos medidos, cada uno resonando como un eco de sus propios latidos. La luz parpadeante de las lámparas creaba sombras que se alargaban y acortaban, como si el tiempo mismo estuviera reteniendo la respiración. Él apareció frente a ella, más cerca que nunca. La mujer misteriosa estaba a un lado, observando en silencio. La tensión era casi tangible, y Laura sentía cómo cada fibra de su cuerpo reaccionaba antes que su mente. «Has llegado lejos», dijo él con voz grave y profunda. «Pero ahora todo depende de ti. No hay instrucciones, no hay reglas, solo lo que sientes y cómo lo enfrentas». Laura tragó saliva. Su corazón latía con fuerza
y la mezcla de miedo, deseo y curiosidad la mantenía hipnotizada. Sabía que el juego había alcanzado un punto donde cada emoción podía decidir el siguiente paso. Él dio un paso hacia ella. La proximidad hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Cada latido, cada respiración, cada movimiento estaba cargado de significado, y la tensión entre ellos era casi insoportable. «Este es el momento en que descubres quién eres realmente», dijo él. «No solo cómo reaccionas ante mí, sino cómo enfrentas lo que deseas y lo que temes». Laura respiró hondo. Su mente luchaba por mantener la lógica, pero su cuerpo no podía ignorar la intensidad del instante. Cada emoción estaba amplificada, la adrenalina, la anticipación, la atracción. Cada fibra de su ser estaba concentrada en el pulso invisible que los unía. Avanzó un paso más. Él no se movió, pero la sensación de cercanía era abrumadora. Otro paso. Laura comprendió que el verdadero desafío no era externo, sino interno, y que el límite entre miedo y deseo era ahora más delgado que nunca. «Buen paso», susurró él finalmente. «Has aprendido que el control, la tensión y la fascinación coexisten en un mismo instante. Y eso, Laura, eso es lo que hace que el juego sea inolvidable». Laura cerró los ojos un instante, dejando que cada emoción la atravesara: miedo, deseo, tensión y curiosidad. Cuando los abrió, comprendió algo que la estremeció. El peligro y la atracción eran inseparables, y solo enfrentándolos podía descubrir quién era y lo que realmente quería. El silencio que siguió fue absoluto, pero cargado de significado. En ese instante, Laura entendió que el clímax del juego no era un final, sino la revelación de su propio poder y deseo, y que cualquier decisión futura solo dependía de ella. Capítulo 29. El umbral del desenlace. Laura caminaba lentamente por el salón, cada paso resonando como un latido en la penumbra. La tensión acumulada durante semanas se sentía en cada fibra de su cuerpo, y su respiración rápida lo confirmaba. Estaba en el umbral de algo decisivo. Él estaba allí, esperándola, y la mujer del callejón había desaparecido, dejando un silencio casi absoluto. Pero ese silencio no era tranquilidad. Estaba cargado de expectativas, de emociones contenidas, de lo que aún estaba por revelarse. «Has llegado hasta aquí», dijo él con voz grave. «Todo lo que has vivido, sentido y enfrentado te ha traído a este momento. El desenlace depende de ti». Laura tragó saliva. Su corazón latía fuerte y el miedo se mezclaba con la fascinación de una forma que la dejaba sin aliento. Cada decisión, cada reacción, cada latido la había preparado para este instante. «No hay reglas esta vez», continuó él. «Solo debes decidir qué quieres aceptar, qué deseas enfrentar y qué estás dispuesta a descubrir sobre ti misma». Laura respiró hondo y dio un paso adelante, luego otro. La tensión era casi insoportable, pero cada paso le daba claridad. El control del juego ahora estaba en sus manos. Al detenerse frente a él, comprendió algo fundamental. Lo que había aprendido en cada prueba, en cada desafío, no era solo sobre obedecer, ni sobre deseo, ni sobre miedo.
era sobre conocer su propia fuerza, sus límites y lo que realmente deseaba enfrentar. Él sonrió apenas, reconociendo lo que había sucedido sin decir palabra. Laura comprendió que el juego había alcanzado su punto culminante y que cualquier elección futura no sería guiada por él, sino por su propia voluntad. «Buen paso», susurró finalmente. «Has llegado al final de esta etapa. Lo que viene después depende solo de ti». Laura respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se transformaba en una mezcla de alivio y fascinación. Sabía que este desenlace no era un final completo, sino un punto de inflexión. Y mientras la luz parpadeante iluminaba sus rostros, comprendió algo esencial. El juego no había terminado, pero ella ahora tenía el poder de decidir cómo seguir, enfrentando el deseo, el miedo y la incertidumbre con claridad y fuerza. Capítulo 30. El final del juego. Laura avanzaba por el corredor final, donde la luz parecía danzar entre sombras y reflejos. Su respiración era profunda, controlada, y cada paso la acercaba a un desenlace que sabía sería inolvidable. Él estaba al final del pasillo, de pie, observándola como siempre, pero esta vez no con calma. Había una chispa de incertidumbre y respeto en su mirada, como si finalmente la viera de verdad. «Has llegado hasta aquí», dijo con voz baja, cargada de significado. «Todo lo que has vivido, sentido y enfrentado ha culminado en este momento. El desenlace no es mío, es tuyo». Laura tragó saliva y dio un paso más. Cada emoción que sentía, miedo, deseo, curiosidad, poder, se mezclaba en un latido único. Por primera vez comprendió que el verdadero juego nunca había sido sobre él, ni sobre las pruebas, ni sobre el control. «¿Qué quiero?», susurró, más para sí misma que para él. Él no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en su mirada, en la forma en que Laura sostenía su propia tensión, en la decisión de no huir y aceptar cada emoción que la atravesaba. Laura cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, dio un paso final hacia la libertad de elegir su camino. No había miedo que la paralizara, ni deseo que la dominara. Todo estaba bajo su control. El juego había terminado, pero ella había ganado algo más, el poder sobre sí misma. Él asintió apenas, un reconocimiento silencioso. Y mientras Laura giraba y salía del corredor, el aire parecía más ligero, más claro. La tensión que la había acompañado semanas atrás se transformó en un fuego interno que jamás se apagaría. Y en ese instante comprendió la lección más importante de todas. El verdadero límite no está en lo que temes, sino en lo que te atreves a sentir.